Y comenzamos el estudio del día de hoy con la ayuda del Eterno. Tuvimos aquí nuestras fallas, pero vamos a comenzar. Entonces, estamos en la serie de las letras rojas. La página de nuestro Instituto Bíblico es www.descubrelabiblia.org. Y seguimos aquí con las palabras finales de Yeshua. Y nuestro tema del día de hoy es pide discernimiento. Mateo capítulo 7. Y vuelvo a repetir la dirección de nuestro Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Entonces, el tema del día de hoy es pide discernimiento. Pide discernimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Del versículo 1 al versículo 12. Mateo 7, del 1 al 12 dice, el título dice, no juzgar a los demás. No juzguéis, versículo 1, Mateo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Entonces, quedamos que el estudio del día de hoy es pide discernimiento. Entonces, estamos en esta ocasión en el capítulo 7 del libro de Mateo. Vuelvo a repetir nuestra página, www.descubrelabiblia.org, y estamos en el nivel avanzado que es titulado Las letras rojas, en referencia a las palabras que están en rojo en algunos Nuevos Testamentos, en algunas Biblias, vienen las palabras que dijo nuestro amado Yeshua en rojo, y por eso tiene este nombre, ¿no? Las letras rojas, ya que es el clímax de esta enseñanza. Entonces, es el clímax del verbo que se hizo carne, ¿no? Son las palabras de nuestro amado maestro. Y quiero hacer nada más una pequeña anotación. Este estudio está un poquito fuerte. Espero poder transmitir lo que vi de una manera sencilla y de una manera que no estamos atacando a nadie. No estoy atacando a nadie, no voy a criticar ni a los pastores ni a las iglesias cristianas, nada. Entonces, vamos a comenzar. Hemos visto que en la primera parte en el capítulo 5, Yeshua se enfocó en las actitudes del discípulo. Es decir, que se enfocó en en lo que nos dirige hacia Yeshua. Sí, el sermón del monte podríamos dividirlo en dos partes. El capítulo 5 es lo que nos lleva a Yeshua, ¿sí? Y los capítulos 6 y 7
nos dice cómo nos mantenemos en Yeshua, ¿sí? El capítulo 5 nos dirige hacia Yeshua y el capítulo 6 y 7 nos dicen cómo mantenernos en Yeshua, ¿sí? Cómo, cómo estar en sus enseñanzas y de esa manera vamos a comenzar con el capítulo 7, ¿sí? Dice entonces, 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este, este es el principio que está, este principio que está enseñando aquí es muy importante de entender, ¿sí? ¿Cuál es la implicación? O sea, ¿cuál es la implicación de la palabra juzgar? ¿Cuál es la implicación de la palabra juzgar? Ya que si no entendemos bien la palabra juzgar, puede ser que nos confundamos y podría parecer contradictorio, ¿sí? Con los otros textos de las escrituras que hay, ¿no? Donde se nos dice acerca de juzgar. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de que juzguemos todo, ¿no? Él dice que cuando alguien esté profetizando, y sabemos que profetizar no es adivinar el futuro ni nada de eso. Profetizar es cuando se esté hablando de la palabra del Eterno, de la Torá, ¿sí? Que los demás juzguen lo que están escuchando. Sí, también hay otras enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos invitan a juzgar lo que pasa en la comunidad de creyentes, en el sentido de juzgarnos unos a otros, pero un juicio en el cual vamos a determinar, ¿sí? Si lo que alguien está enseñando o está haciendo concuerda con la palabra de Dios. Así que eso es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo. Y otros aspectos del Nuevo Testamento, pues, pero no es lo que se está refiriendo aquí Yeshua, ¿sí? La palabra juzgar que se utiliza tiene la implicación de un juicio de condenación. A eso se está refiriendo a un juicio de condenación. Es decir, que cuando hagamos un juicio de condenación para decir que una persona, por ejemplo, que no sirve para nada, que esa persona ya está desechada, o en otras palabras, no deseches a nadie, que no condenes a nadie, porque si lo haces, entonces tú también vas a ser condenado, tú también vas a ser juzgado. Entonces, de esta manera, a eso se refiere Yeshua cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No emitir un juicio negativo en contra de alguien, ¿sí? Para que no seas juzgado de esta manera. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Aquí incluso Yeshua va a dar va a dar un ejemplo para demostrar lo absurdo que sería cuando nos atrevemos a condenar a alguien, ¿sí? Si nosotros padecemos de lo mismo. ¿Cómo podemos decir que
que alguien ya está destituido o perdido, si en realidad todos tenemos las mismas actitudes? Cuando nos da este ejemplo, al decir que cómo muestras esa paja, que en realidad es algo tan pequeño, si tú tienes una viga tan grande. Es decir, lo que nos está enseñando Yeshua es que tenemos que tener mucho cuidado antes de emitir un decreto definitivo. La enseñanza es en el sentido de no hacer decretos definitivos, porque nosotros no tenemos la última palabra, sino la última palabra, los decretos definitivos, porque nosotros no tenemos la última palabra. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Es el Eterno, ¿no? El decreto definitivo lo tiene Dios, y este se va a dar cuando Él venga y establezca su reino y se lleve a cabo el juicio final. Mientras tanto, todos estamos en el camino. Mientras hay aliento de vida, hay esperanza, ¿sí? O bien cuando estemos en su presencia será cuando se diga la última palabra. O bien podría ser hoy, ¿sí? Hoy podría ser ese último día que de nuestra vida, ¿sí? Y entonces bien habríamos en el día de hoy estar a cuentas con Él, porque en el último día de nuestra vida está escrito en la carta de los Hebreos que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así que en el momento en que muere alguien, en ese momento se acabó la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Y ahí sí irá a su presencia, como dijo el profeta Daniel, unos para muerte y confusión perpetua, y otros para vida eterna. Así que solo hay una de dos, perdón, solo hay dos, y no hay términos medios, o vida o muerte y condenación. ¿Quién será el encargado de decretar vida o condenación? Solamente Dios es el juez. Nosotros no somos jueces, nosotros no podemos decir que una persona se va a ir al infierno, que se va a perder, que no va a llegar, etcétera. Eso no lo podemos saber, eso solamente Dios lo sabe. Ahora tampoco podemos asegurar quién entrará a la vida. Tenemos que esforzarnos y tenemos que orar para ser tenidos por dignos, ¿sí? Pero como está escrito, tenemos que perseverar, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así que el principio en el sentido de no hacer decretos finales, no des palabras definitivas. Y dice, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. ¿Sí? Y una tendencia del ser humano es que tendemos a minimizar lo que hacemos nosotros y tendemos a exagerar los defectos de los demás. Sí, esa es una tendencia negativa del ser humano.
Cuando se trata de pecados nuestros, muchas veces ni siquiera le llamamos pecados, sino decimos que son ahí unos pequeñitos defectos y tratamos de no darle mucha importancia, ¿no? Y hasta dicen, ah, pues nada más es que, pues en mi familia se daba, o en esto, o en aquello, y tendemos a, a exagerar, ¿no? No, yo no, yo esto y el otro, y no le damos tanta importancia, pero cuando se trata de los demás, ahí sí tratamos de exagerar y maximizar lo que otros hacen, cuando se equivocan. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando queremos que alguien decrete algo, ¿sí? Hacia alguien, porque con esa misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, a nivel divino, tenemos que tener cuidado con Dios cuando quizá en un momento de enojo o ira le podemos pedir de castigo para alguien. Tenemos que tener mucho cuidado con esa actitud porque el juicio comienza por nuestra propia casa. Así está escrito. De modo que cuando tú pides juicio para alguien, el Señor va a empezar por ti mismo. También en el Nuevo Testamento se nos dice que estemos listos para exhortar a otros. Es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento hacerle notar a otros si están fallando y sobre todo si están en pacto, ¿sí? Eso es muy importante, sobre todo si están en pacto. Pero dice, hazlo con tu obediencia, hazlo cuando tu obediencia sea perfecta. Hazlo cuando tu obediencia sea perfecta. Cuando tu obediencia tenga una plenitud de fe, entonces ahí sí puedes exhortar. Nosotros no podemos llegar a exhortar a otro cuando nosotros mismos pues, no damos el ejemplo, ¿no? Y no damos el ejemplo en ese sentido. Es el caso que hemos hablado acerca de la paternidad. Acuérdense que nuestro amado Joseph nos ha dado ahí unas herramientas muy buenas en cuanto a los hijos. Y es lo que hemos venido hablando, ¿no? Lo que él nos ha venido diciendo en cuanto a la paternidad, ¿no? Entonces, sí es algo que necesitamos como papás para poder exhortar y para poder exhortar a nuestros hijos. Es dando el ejemplo. Lo peor que podemos hacer como papás es ser muy rígidos, muy exigentes con nuestros hijos y muy flexibles con nosotros mismos, porque esta es una actitud que nuestros hijos van a ir tomando como hipocresía. Y esto va a hacer que perdamos autoridad y credibilidad frente a ellos, porque no vamos a ser incongruentes delante de ellos, y eso nos va a restar respeto delante de ellos. Y es terrible cuando nuestros hijos comienzan a menospreciarnos, ¿sí? Y eso puede ser cuando somos incongruentes por ser muy exigentes con ellos y demasiado permisivo con nosotros. Yo recuerdo del, del, ay Dios, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, pero el pastor de mi esposa, él es un hombre que, a pesar de que él es muy, ¿cómo se dice? Muy cuadrado en su forma de ser, en su forma de predicar
en su forma de enseñar, en su forma de caminar, pero él, o sea, él lo que dice ahí se mantiene. Entonces, él siempre dice esto, ¿no? Él siempre dice que el mensajero va con el mensaje, tenemos que cuidar estos detalles con los hijos. Incluso hasta tenía un mensaje ahí que tocaba un poco fuerte el corazón, ¿quién se robó? Se llamaba ¿Quién se robó el corazón de tu hijo? Entonces, sí, sí es algo muy importante, ¿no? No ser tan rígidos con ellos y nosotros, pues, llevarnos a la tranquila. Entonces, así es que este es el principio que nos está enseñando Yeshua al decirnos que tenemos que juzgar a los demás de la misma manera en que te juzgas a ti. Y si nosotros queremos flexibilidad, compasión y misericordia hacia nosotros mismos, entonces tenemos que tener compasión, misericordia, paciencia y hombre que sí necesitamos muchísima paciencia hacia los demás. Con la misma medida que medimos, seremos medidos. Ese es el principio que está enseñando aquí. Por eso dice una palabra que tal vez a todos nos asusta y nos espanta, es la palabra hipócrita. Recordemos que era un hipócrita, era un actor. ¿Sí? Nos dice, no actúes, no le pongas límites a otros que tú mismo no te pones. No le exijas a otros cosas que tú mismo no haces. Así que aprendamos este principio de tener flexibilidad porque nos conviene. Nos conviene tener misericordia hacia los demás porque tarde o temprano necesitaremos paciencia y misericordia. Cuando una persona es sumamente rígida y exigente, hace que los demás le estén observando con mucho más detalle para que cuando esa persona caiga y tarde que temprano se va a equivocar, entonces es ahí cuando es juzgada de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Esa persona, muy crítica. Es entonces donde todo mundo nos puede recriminar que nos creíamos perfectos, que éramos muy exigentes, muy kadosh, como dicen por ahí. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con esa actitud de perfeccionismo, ¿sí? Porque está muy bien ser perfeccionistas, pero hacia nosotros, ¿sí? Por ejemplo, yo bueno, en varias áreas de mi vida, ¿no? Pero sobre todo en el trabajo, hablando secularmente, yo me exijo un poquitito más que los demás, ¿no? Yo me exijo a veces, a veces hasta suena, no sé, como raro, ¿no? Pero a veces hasta soy un poquito exigente conmigo, perdón. Así es, el corazón de nuestros hijos hoy le pertenece, sí, sí, al teléfono, a varias cosas. Así es. Entonces, si la actitud de ser perfeccionistas es edificante, es buena, es con respecto a nosotros mismos. Seamos perfeccionistas, tra- tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Tratemos de hacer las cosas con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Tratemos de hacer todo con la máxima calidad.
Si algo puede tener una calidad de 10, no tenemos por qué hacerla de 9. Tratemos de hacerlo todo en lo mejor, ¿sí? Todo en lo mejor de nuestras fuerzas. Esto es algo a lo que se nos exhorta en las escrituras, pero con respecto a otros no les pongas, pues, tus propios límites, ¿no? Tengamos compasión hacia ellos y tengamos pasión hacia ellos. Permítame tantito, voy a tomar tantito. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos. Y esto es importante de verlo como otro principio del que va a hablar Yeshua, ¿sí? No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Entonces, aquí se menciona a los perros y se menciona a los cerdos. Son palabras muy fuertes. Para alguien como Yeshua, palabras muy tajantes. Palabras muy tajantes para alguien que siempre mostraba mucha compasión. Pero aquí Yeshua nos está exhortando a sus discípulos, a nosotros, a no dar lo santo, lo que es dedicado a Dios, lo que es divino. No se los des a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entendamos que la frase que utiliza aquí, las palabras perros y cerdos, eran palabras que en la cultura judía de aquella época se utilizaba para referirse a los gentiles, para los idólatras. Pero los gentiles e idólatras que ya hayan decidido ser así. Es decir, que Dios no hace acepción de personas. No es que se les mire con desprecio, sino que ellos mismos se consideran perros y cerdos. Asimismo se consideran dirigidos por sus instintos, como lo hacen los perritos y como lo hacen los cerdos. Y hace ratito que yo estaba dándole un repaso aquí, me acordé hay un perro aquí, no sé si hermana Pati ha visto el video de un perrito que está la vía y hay un puente y la gente está esperando que no pase ningún carro para cruzar la vía y el perrito se sube el puente para cruzar la avenida. Y eso es muy tremendo. Hace ratito que le estaba dando un repaso a esto, me acordé de ese video del perrito que se sube al puente para cruzar la avenida y la gente no se sube al puente. Entonces, muchos se consideran perros y cerdos, ¿sí? Y así mismo se consideran dirigidos por sus instintos, como lo hacen ellos, ¿no? Entonces, que solamente se guían por sus instintos y que no tienen ningún tipo de aspiración espiritual. Y ellos están simplemente renunciando al llamado celestial de parte de Dios. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que todos los seres humanos tenemos las actitudes de los perros y de los cerdos.
Sí, es decir, la actitud de moverse solo por el instinto de supervivencia, el instinto por comer, obtener placer y nada más. Esa es la actitud que podemos tener, pero ese no es el propósito por el cual fuimos creados. Estamos llamados a salir de entre los perros, de entre los cerdos, para volver a casa. Estamos llamados a dejar de comer las algarrobas de los cerdos para volver a casa. Estamos llamados a dejar de comer esas cosas que no nos hacen provecho, ¿sí? El problema es cuando no queremos salir del alimento de los cerdos. Ese es el problema, que no lo queremos dejar para volver a casa. El problema es cuando no queremos salir del alimento de eso, porque no queremos volver a casa. El problema es que cuando no queremos salir de eso, del alimentos, cuando no queremos salir de esa actitud, entonces aquellos que no quieren volver de, por ejemplo, de una provincia lejana, aquellos que quieren seguir en su estado de instinto carnal, eso es respecto de ellos, ¿sí? Que Yeshua les está instruyendo a sus discípulos que no les den lo santo. Si esas personas que dicen, no, yo de aquí no. Entonces es esas personas a las que Yeshua nos está refiriendo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Lo santo, ¿sí? Y lo santo es específicamente la escritura. Y las perlas también. Era una manera de referirse a las enseñanzas o a las interpretaciones de las escrituras, de la Torá. Cuando alguien dice, te voy a dar una perla, es una referencia a una enseñanza que tiene que ver con una interpretación muy especial y una interpretación muy importante sobre la escritura. A eso vamos ahorita, hermana Pati. Allá vamos. Entonces, lo santo es la escritura y es una manera de referirnos a ella, ¿no? Te voy a dar una perla, este, es una enseñanza, ¿no? Entonces, es una referencia a una enseñanza que tiene que ver con una interpretación muy especial e importante sobre la escritura. Es una aplicación muy importante sobre la palabra, ¿no? Y a eso era lo que se referían los rabinos de aquella época, los maestros de aquella época. Sí, y es en ese sentido que Yeshua les dice a sus discípulos que a los perros y a los cerdos no les den eso. ¿Por qué? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No, no sea que algo sagrado lo van a menospreciar y se van a burlar de ellos y se vuelvan contra ustedes. Entonces, esta es una enseñanza muy importante en la que todos los que hayamos sido llamados a entrar en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de seguir la Torah. Sí, tenemos que tener cuidado con este principio porque se nos ha revelado algo muy grande y eso es la Torah. Tenemos que tener cuidado con este principio porque eso que se nos dio es algo especial. La palabra de Dios es santa y es sagrada y se nos ha dado el privilegio de conocer las interpretaciones de la Torah.
de los profetas, de los apóstoles. Estas mismas enseñanzas de Yeshua son perlas que hemos estado recibiendo. Ahora, es un error muy común que sucede sobre todo en el ámbito de las raíces hebreas. Es muy común tratar de darle a esto tan sagrado como la Torá a gente que no reconoce lo santo, que no reconoce la Torá y que simplemente no está en pacto o no quiere estar en pacto. Es un error. Em, por ejemplo, si yo el día de mañana voy a la iglesia que tengo a unas calles, iglesia católica, y yo me pondré a decirle ahí que por qué se juntan el domingo, por qué comen puerco, por qué son idólatras, y que hay que guardar el Shabbat, y tantas cosas que uno puede decir, ¿sí? Y esto es algo muy común que sucede. Es algo muy común en videos de YouTube, ¿sí? Con sus atuendos de santidad, criticando y juzgando y burlándose de gente que ni siquiera está en pacto. ¿Ya me entiende mi hermana Patti? Es la gente que estamos en pacto, a los que se nos ha dado esa promesa hermosa, esa Es revelación. por decir, pero los que por decir sí lo aceptan, están 1 o 2 años y Ujú. después ya dicen que no porque no pueden o eso es a lo que yo me refería. Sí, sí, de hecho yo conozco a personas que, por ejemplo, el Instituto de Verso por Verso de la Biblia, de Descubre la Biblia, Sí, lo usan muchos cristianos, pero lo acomodan o sea, le quitan el Yeshua y le ponen Cristo. Sí, cuando se habla de la ley, de la Torah, eh, lo, lo, le ponen ahí un borrador y, y lo hacen de esa manera. Y hay otros que tienen muchísimo tiempo enseñando varones que no están ni siquiera en pacto. Y cuando hablo en pacto es cuando estamos en el pacto de la circuncisión. Entonces, yo conozco a mucha gente que tiene muchos años enseñando, muchos eh, maestros, digamos, y no están en pacto. Entonces, ¿cómo se atreven a decirle a estas personas que son idólatras, que son etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ellos mismos ni siquiera ellos están en pacto con Dios, ¿sí? sí, Por ejemplo, ajá. ajá, sí, Ah, por decir, tú acabas de decir que a los católicos no se les dice, no tanto a los católicos, por decir ahí cómo debe de actuar uno. por, por- Ah, no, por- espérame, por decir con los familiares, por decir, mis suegros, cuando era Shabbat así, llegaban a la hora de la clase, o no ves que antes era esa hora y así, ujú, ellos daban cuenta y todo. Pero entonces, cuando ellos te empiezan a hablar de su misa, o que fueron, o que esto, ahí tú cómo debes de actuar, porque pues si está, dice, si tú conoces la verdad, y si no la sabes o no exhortas a tu hermano, también vamos a ser juzgados. Ahí es lo que claro. todavía. Por ejemplo, un día, cuando nosotros, bueno, tengo dos anécdotas parecidas, pero me impactó mucho a mí porque nosotros cuando éramos cristianos teníamos, yo tenía mucho, eso de ir a enseñar a casas, les llamaban las células, les llamaban, ¿cómo les llamaban? Ay, Dios. Bueno, haga de cuenta, ¿no? Usted abría la casa y invitaba gente a usted. Entonces, lo que yo iba a darles el mensaje, ¿no? A la gente que invitaban.
en la casa. A mí me gustaba mucho hacer eso, ¿no? Más que estar en la iglesia y eso, a mí me gustaba mucho estar en las casas. Y un día estando en la casa de una persona me dice, oye, es que mi esposo no quiere saber nada y bla, 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 bla. Entonces, me dijeron que si podía entrar a saludarlo, le dije que sí. Entonces, cuando yo entré a la recámara de este varón, la recámara estaba llena de santos, de muchas cosas que tenía ahí. Y al principio, no recuerdo muy bien, pero al principio se quiso burlar, pero le contesté yo de una manera que él no, o sea, ya lo tenía como un monólogo, ¿no? Que él decía una cosa y ya estaba acostumbrado a que los cristianos le dijeran, pero es que las imágenes. Entonces, yo lo desarmé de manera que él no me pudo decir nada no, pues es que ustedes vienen, critican, al contrario, estaba lavando un San Judas con una esponja y le dije que si tenía otra esponja para que le ayudara yo no con el San Judas, con otro que tenía ahí. Entonces, de esa manera me pude acercar al Señor. O sea, no lo ataqué, no lo critiqué, al contrario, me puse ahí limpiamos las repisas y todo eso, y mientras hacíamos eso, yo le iba platicando del mensaje. Entonces, esta persona, poco a poquito fue empapándose, ya después ya se reunía con nosotros, y ya, o sea, pero ¿cómo podemos decirle más que con palabras? Es el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que ven en nosotros, eso es lo que más va a hablar, Pues porque mira, yo no lo es que ataqué, yo no lo ataqué, me no es idólatra. atacarlo. Ujú, Por decir, mi conflicto es de que, bueno, mi suegro ahorita desafortunadamente tiene 3 meses que ya está con el Señor, bueno, ya descansa en paz. Él eran de Huesos Colorados que iban a misa, se sabía varias citas, con las mismas citas le decíamos, es que está escrito, dice, y luego cuando íbamos a su casa o ellos venían mucho aquí, a ver, es que su Biblia, y yo le decía, mire, es que esto no le enseñaba, ya sea en la Biblia del celular o en la de él, pero aún así no, a lo que yo voy por decir. Él ya no está, pero ahora la señora en estas fechas pues puso su altar y todo, entonces ahí cómo debemos de actuar, no se los vamos a tirar ni le vamos a decir, pero lo entonces, van a destruir. Ok, pero a lo que yo voy, bueno. Entonces, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios y que diga, bueno, sabías, pero no le dijiste, o sea, ese es mi conflicto. ajá. Al Bueno, final de pues, cuentas, sin pelear, pero, sí, me expliqué. ajá. Bueno, pues la respuesta está en el título del estudio. Pide discernimiento, pide Mm, mm. discernimiento. Entonces, ¿cuándo es que tenemos que soltar la palabra? Cuando nosotros pidamos discernimiento. O sea, a esta persona sí o a esta persona no. ¿Ya me entendió? Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pero fíjate, un No, ejemplo de ayer, perdón. sí, Ayer, me llegó un mensaje y es mi hermana y me dice que si podíamos ir a orar por su hijo, ujú, porque ahí tuvo un accidente y estaba muy rebelde el muchacho y no. Y ajá. ya, o sea, yo dije, si voy, no voy, y sí fui. Entonces estaba en su cama y así como dices tú, estampado de idolatría. Sí, Entonces, como que ahí digo, ay, carajo. O sea, si se actúa, no se actúa, como. sí, ok. Por eso se llama pide discernimiento. Sí, a mí también cuando estaba muy fuerte lo del, la contingencia esta, no lo digo porque como este video sube a YouTube, este, el bicho me llamaban muchas personas que si podía ir a orar y si podíamos ir a predicarles, que muchas personas enfermas
que tenían el virus. Entonces yo sí me puse en una manera de, pues, ¿qué hago, no? Y hasta la fecha tengo una amiga de esa familia que hasta la fecha, yo le he mandado estudios, le he mandado los links, le he mandado muchas cosas y ella me dice, pero es que yo necesito que tú me expliques. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, yo lo que yo hacía es decir, Señor, pues yo oro y pues voy, ¿no? Porque no, eh, no me debo de quedar así. Entonces, cuando yo fui la primera vez, tenían a un pastor, bueno, no recuerdo la denominación, tenían un pastor, se acababa de ir el padre, y luego llegué yo. Entonces sí, sí, hay cosas que uno tiene que aprender a discernir, ¿no? Hay cosas que uno tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? Aquí no. Entonces, pues yo lo sentía un poquito más porque esta persona ya era una persona mayor y como yo trabajaba en una tienda y él tenía un local donde vendía ahí cosillas, al lado, pues del diario lo veía y del diario, lo, lo, lo tenía ahí, ¿no? A la persona. Entonces yo lo hice más movido pues por el sentimiento hacia la persona, ¿no? Pero también tenemos que saber cuándo. Y eso es a lo que vamos a llegar, el día de hoy y lo vamos a concluir la próxima semana. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso de que, por ejemplo, como dice mi hermana Patti, ¿no? Que le decimos y ellos no quieren entender, pasan muchas cosas y entran, por ejemplo, no lo quise subir porque aparte pues no lo bajan de YouTube, pero hay un video muy famoso de un pastor donde está destruyendo un arca del pacto con un martillo y está diciendo que gracias a Cristo es que ya no estamos bajo la maldición. Entonces, todos esos conflictos se van, por ejemplo, yo diciéndole a una persona que yo tengo muchísimos amigos cristianos, tengo miles y miles de amigos, así no exagero, bueno, conocidos cristianos, yo no me voy a, a, a rebajar de esa manera, ¿no? A decirles cosas que no. Entonces, si ellos me preguntan, entonces ahí lanzo el, el, el anzuelo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, lanzo el anzuelo y si pica, pues ya. Pero, pero por eso se hacen muchos conflictos, ¿sí? Porque de alguna manera los ofendemos y luego ellos se ofenden y regresan y es un cuento de nunca acabar y yo les aseguro que hay muchísimos canales donde y tal pastor dijo esto, y tal de Raíces Hebreas esto, y tal, hay muchísimas páginas de eso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar. Sí, y entonces sí es algo fuerte, ¿no? Ver cómo este pastor rompía el arca del pacto, diciendo que el Antiguo Testamento, y lo peor de todo es que toda la gente de la iglesia estaba gritando, amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, esto es algo de lo que podemos provocar si no seguimos este principio, hablarles de algo sagrado, ¿sí? De las interpretaciones de la Torá, de los apóstoles. Entonces, empezar a hablarles de algo sagrado, de las interpretaciones de la Torá, gente que no quiere y que no le importa. Y es que está muy feliz en su religión, está muy feliz en su ministerio, está muy feliz en su posición, sí, está muy feliz en el lugar donde está, que cuando uno los confronta con la verdad, simplemente ellos dicen, no, es que cómo me vas a quitar el reflector, es que cómo me vas a quitar la posición, es que cómo me vas a quitar el aplauso, cómo me vas a quitar el reconocimiento del hombre. Entonces, uno se empeña en decirles, no, mira, es que la Torá y esto y aquello no está abolido, y sí, pero es que ¿cómo? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que no hagas porque los vamos a provocar.
y vamos a provocar que blasfemen. Entonces lo que tenemos es un acto de misericordia. Tenemos que preparar la tierra. Decía el último pastor que tuve, voy a preparar la tierra para que ustedes, sean ese fruto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preparar esa tierra, tenemos que preparar el camino. Entonces, si no les vamos a decir cómo vamos a provocar que los perros y a los cerdos se les antoje, ¿sí? O que quieran conocer más de la vida en base a la Torá. Pues en vez de predicarles, en vez de decirles solo con palabras, que solo vamos a contender y y muy seguramente se van a venir contra nosotros. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Mm? Entonces, como decía, hay que hacerlo con hechos, que cuando los demás vean nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Por ejemplo, en nuestra casa, cuando hacemos nuestra azúcar, mi hermana, su esposo, mi mamá, que están en la misma denominación cristiana, se quedan preguntando, pero ¿por qué? ¿Sí? Cuando celebramos Pesa, cuando celebramos las fiestas, simplemente cuando en Shabbat se les hace como que los cables no conectan bien, ¿no? Entonces sí, eso con hechos, eso es algo muy importante que habla de nosotros y sin que nosotros estemos hablando mucho, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que poco a poquito, y van a empezar a preguntar, y van a empezar a decir, oye, pero ¿por qué tú esto o el otro? La otra vez, mi mamá dice, no, pues es que tú que andas con los judíos, me dice. Entonces le dije, ahí dije, ahí es el momento, no, yo no ando con los judíos, mire, lo que pasa es que esto, bla, 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 ¿sí? Entonces, el debate doctrinal, sí se centra en estar hablando, discutiendo acerca de las escrituras, lejos de acercar a las multitudes, lejos de acercar a los hijos pródigos que están comiendo entre los cerdos, las algarrobas, los hace confundirse más, los hace dudar más, y puede ser que terminen ya por botarlo hasta lo poquito que llevaban. Entonces llega al grado de decir que la ley sí, otros que la ley no, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminan blasfemando lo santo. Y como dice Yeshua, que al final se vuelvan y os desperdicien, ¿sí? Entonces, a estas personas ¿qué pasa? Puede ser una persona muy educada, puede ser una persona muy, muy culta, una persona muy política, pues nos puede estar dando el avión. Entonces, ¿cómo podremos determinar, discernir entre quién está queriendo salir de entre de las algarrobas de los cerdos y quién no? Y esto es justo lo que nos dice a continuación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan. En otro evangelio de esta misma enseñanza, Yeshua le hace en relación al Espíritu Santo y dice, ¿cuánto no su Padre les dará el Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Así que ahí se especifica que lo que hay que pedir y hay que buscar, a lo que hay que llamar y se abrirá la puerta. La puerta tiene que ver con pedir discernimiento del Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que estudiar ese pasaje que muchas veces se utiliza fuera de contexto. Pedir y se os dará. Y eso es una cita que se menciona en muchos libros de promesas, ¿no? Y hay mucha gente citando este texto en relación a que puedes pedir todo lo que quieras. Y sí hay miles de gentes pidiendo una casa en la playa, un coche último modelo, etcétera, ¿no? Sin embargo, hablar de esa forma respecto a ese versículo no tiene nada que ver conforme al contexto y conforme al contexto de lo que se está hablando. El contexto del que se está hablando aquí tiene que ver con pedir el Espíritu de Dios para tener discernimiento entre quiénes son los que están realmente escuchando con una buena actitud y quiénes son los que no. Es como saber juzgar. Ese es todo el contexto del principio que hemos estado aprendiendo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, no hay que decir, este ya es perro, o este ya es cerdo. No, eso no, eso no lo sabemos, pero como, o sea, no podemos decir, este sí, este no, 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 no. Eso no lo sabemos. Pero entonces, ¿cómo discernir a quién darle lo santo? ¿Cómo saber a quién enseñarle las escrituras? ¿Cómo saber a quién hacerlo? Pedir discernimiento, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pidamos con discernimiento. Cada vez que vamos a hablar con alguien, pidamos discernimiento. Y tenemos que dedicarnos a sembrar con discernimiento. El tiempo que tenemos es muy limitado, es muy poquito el tiempo y no podemos tener tiempo para todos, aunque queramos. Yeshua pasó solamente que 3 años y medio en su ministerio y lo enfocó a personas muy específicas. A pesar de que las multitudes lo seguían y hasta lo oprimían, ¿no? ¿Se acuerdan? Él simplemente no tenía el tiempo para estar con todo el mundo, pero enfocó su tiempo en personas a quienes él sabía que estaba invirtiendo su tiempo en que era una buena tierra, ¿sí? Y aún en alguien como aquel que lo traicionó, ¿sí? Estoy seguro que tenía un propósito muy grande.
en sembrar todo ese tiempo en alguien como Yehudá, como Judas, porque también eso sirve como testimonio a todos nosotros en la actualidad. Así que pidamos discernimiento para saber de qué manera compartir este mensaje, para saber de qué manera hablar las buenas noticias, de qué manera transmitir lo santo y transmitir esas perlas que estamos recibiendo de esta enseñanza. Hasta aquí vamos bien, mi hermana Pati. ¿Alguna pregunta, objeción, un debate? Sí, no, no, no. Está, Ujú. está muy, muy bien eso. Bueno, entonces vamos a cerrar la noche de hoy con esto, con unos aspectos del discernimiento, de cómo discernir. Y antes de ir a esa parte de cómo discernir los falsos maestros de los verdaderos maestros, en el versículo 12 cierra este tema del juicio y del tema del discernimiento. Perdón. Ay, Dios, me llegó una notificación aquí. Ahí está. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este, este versículo 12 es el cierre de esta temática que está enseñando respecto de no juzgar y de no juzgar a los demás. Dice, toda la escritura se resume en esto que está diciendo el versículo 12. Aquí Yeshua lo menciona de una forma positiva, ¿sí? De una forma que ya si hay una cosa, pues ya, aquí ya Yeshua lo está diciendo. Y hay un, ¿cómo se llama? Hay un comentario, hay un dicho, como un proverbio, ¿sí se acuerdan que la palabra proverbio es los dichos? Hay un proverbio con nuestro hermano mayor, en la casa de Judá, de un rabino que se llamaba Gilel, y muchos de los que ya cursamos el curso básico de capacitación sabemos quién es Gilel. Es un poquito antes de los tiempos de Yeshua, ¿sí? Y ya habíamos hablado, ¿no? De estas cosas, que había dos grandes rabinos, un poco antes de la época de Yeshua. Y estos dos rabinos eran, pues, los más influyentes. Había muchísimos, ¿no? Había muchas escuelas, pero de entre las más importantes era Gilel y Shammai. Ya saben, ¿no? Los que iban con Yeshua y lo confrontaban. Y ya hay una historia que se cuenta, y es una historia muy bonita, ¿no? Que tiene que ver ahí con un aspecto muy importante de esta enseñanza, y dice que un gentil llegó a donde estaba un rabino y le dijo, me voy a poner en un solo pie, de acojito, como decimos, y me vas a explicar, por favor, en de qué se trata la Torá, de qué se trata la ley. Dice, pero tienes el tiempo en el que yo esté parado en un pie. Entonces, este rabino, pues se enojó, ¿no? Le dijo que qué falta de respeto tenía por la Torá, y eso, incluso le aventó ahí una cosa que tenía, y este hombre pues se fue a donde otro rabino y le hizo la misma propuesta, ¿no? Dice, por favor, ¿me puedes explicar toda la Torá en el tiempo que yo pueda permanecer en un pie, así de cojito? Entonces, este rabino era Gilel,
Y Gilel le respondió: lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a otros. En resumen, eso es la Torá, eso es la ley. Así que ve y aprende. Lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a otros. En resumen, eso es la Torá, esa es la ley. Así que ve y aprende. Eso fue lo que le dijo. Lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a otros. ¿Quieres convertirte al pueblo de Israel? Entonces no hagas nada odioso a los demás. Qué bonito, ¿no? Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tuvimos de estudio, de este tiempo que nos diste para aprender sobre el discernimiento y de cómo es que nos debemos de comportar para poder transmitir este mensaje de esperanza, de salvación y sobre todo de aprender que nuestros hechos, nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se dieron el tiempo de estar aquí, de mis hermanas, de los que van a escuchar el estudio próximamente, y te pido que nos ayudes a hacer, a ver más, a pedir más para poder transmitir más. Gracias, papito lindo. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. A ver, entonces, Amén. déjenme poner aquí. Perfecto. Entonces, alguna duda, alguna? No, pues, profe, yo pienso que para uno poder digamos, hablar con las personas sobre esto, tiene uno que saber mucho, estudiar mucho, tener claro esto, porque si uno está así reguletas, pues llegan y lo vuelven a uno ropa de trabajo. Sí, sí, bueno, a mí me ha tocado personas que no saben qué es Israel, no tienen la menor idea de quién es el pueblo de Israel. Entonces, por ahí debemos empezar. Sí, 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 sí. Ujú. Hay que estudiar mucho y aprender y Sí, grabarse uno las cosas y practicarlas, ¿no? Porque el ejemplo vale más. sí, Entonces, si uno dice y uno vive siempre bravo con la trompa estirada, entonces tampoco. sí. Por, Sí. por eso, por eso yo les comentaba me tocó dar el salmo el viernes pasado y yo les decía, ¿no? Que mis compañeros de milicia, mis compañeros de batallas, pues primeramente es mi familia, es mi esposa y son mis hijos, Mm, porque si de aquí no se pelean las batallas, pues menos afuera, sí. ¿sí? Y, ¿No? y con el tema, ¿no? Que dice como dice Joseph, imagínense, si yo digo ser su pastor, pues, pues si yo soy su pastor, todo les va a faltar. Mm. Sí. Es que está Entonces, escrito, ¿no? El juicio empieza por su propia casa, ¿no? exactamente, exactamente. Por eso yo les decía, es que a mí a veces me da miedo, ¿no? O sea, no miedo o sea, miedo a no ser que sea mi familia, ¿no? Que primero me ven a mí y sobre todo a mi esposa que le digo, mira, es que fíjate que descubrí esto y aquello. No sé, dice, tengo que ver mis fuentes primero. Entonces, entonces sí, sí es algo yo les dije, mis compañeros de milicia, mi ejército es mi casa.
primeramente. Ya después ya. Ujú. Entonces sí es algo. Se oye bonito, ¿no? Nuestro ejemplo Sí, y nuestra lucha y eso, pero claro. llevarlo Mm, muy ujú. filosófico, pues. Sí, sí. Sí, pero pues no dependen de uno, por decir aquí somos 4 y ay, caray. Sí, sí, no, sí, yo entiendo Ujú. de todo eso, ¿no? Pero este, Bueno, profe, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? muchas gracias. La próxima, Amable. gracias al Eterno. La próxima semana continuamos ¿Me con compartes la parte 2. ¿Mandé? ¿Me compartes la postalista esa del final? La, La de ay, la frase del ah, sí, es sí, sí, sí. no hagas. Permítame. No, sí, pero sí, me puedes mandar la imagen porque está bonita para. La imagen, ¿cuál? La de Sí, de no que hagas con otros lo que o no lo que quieres a que ti te hagan. odias, no, lo que tú odias. Ok, ahorita la mando al grupo. Sí, porque, bueno, creo que esa la tiene. Bueno, te le digo a mi esposa, porque ella es la tecnológica. Sí, Ahorita que se los mando. bueno, Sí, sí. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, gracias. profe, Sí. El Eterno una la buena bendiga. noche. Buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones.